Bandura. Se parece a la physical aggression accompanied by also hospital. We later measured how much of this model of aggression the children had learned the measurement of learning aggression uses simulated targets. For example, yes, how well years have learned strategies un poquito para que... New York. The model tunnel doll with the mallet, slung it in the air. Kicked it repeatedly. ¿Viste algo como que inofensivo, como entre comillas? Me refiero no con lo que está haciendo, sino como que le está golpeando un muñeco. Todos daríamos cuenta de eso, ¿verdad? ¿Es que hace lo mismo? It was once widely believed that seeing others learn aggression would raise viewers' aggressive drive. ¿Es que toma el martillo y igual lo golpea? See exposure to aggressive modeling of others' targets. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns. No tan solo lo hace un niño, es una niña también. The room contained various play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. Es que le lanza cosas. Entonces, Children devised new ways of hitting the doll. dice implementar nuevas The formas de object of golpear. interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. Children in the control group who had no exposure to the aggressive modeling never exhibited the novel forms of aggression. Here's a creative embellishment. The doll becomes a weapon of assault. Entonces ese es el experimento del muñeco bobo. ¿Qué les parece? Los niños eran más agresivos que... ¿Más agresivos? Sí. Entonces, les mostraba ese video bajo la línea, ¿verdad?, de los estudios de Bandura con respecto a la agresión. Entonces, él mismo dice, niños que no vieron el video, porque no se expusieron a eso, no hacían esas conductas agresivas. De hecho, al final, no sé si ven, el niño toma un arma y le intenta disparar. ¿Sí? Entonces, ahí está la aplicación práctica, ¿verdad?, de esta perspectiva de los estudios de aprendizaje social de Bandura. ¿Ya? ¿Y si se aplica a un modelo más avanzado? ¿Cómo eso? Primero se implementó en niños. ¿Qué pasa si se aplica, no sé, a adultos o adolescentes? No sé si se ha aplicado, la verdad. Me imagino que ya hay temas que ese estudio creo que se llevó en los 70, en los 80, pero yo pienso que no se van a hacer por el tema ético, no estaría permitido en la implementación. ¿Ya? Pero lo que viene a mostrar es la justificación de lo que decía Bandura, ¿verdad? De que si yo muestro a un niño un comportamiento agresivo,
el niño lo más probable es que si está en la misma situación va a imitar esa conducta agresivamente. ¿Sí? ¿Y puede pasar lo mismo con un comportamiento pasivo? Es la idea también. Es la idea. Sí. Justo mi pregunta es que se intentara hacer el experimento, pero con un comportamiento pasivo, como de abrazar al muñeco. Es parecido, es Por semejante. eso, justo mi pregunta. Es semejante, ¿sí? Entonces, en los estudios de la agresión, modelaje y aprendizaje de situación de bandura son trascendentales, ¿verdad? Muy importantes. ¿Sí? Bien, entonces continuamos, volvemos a hablar de cognitivo conductual. Entonces, lo que les quiero mostrar es que en este libro, en este handbook sobre teoría cognitivo-conductual, en la justificación de que la teoría cognitivo-conductual es una orientación psicoterapéutica basada en evidencia, ellos mencionan que habrían 3 grandes olas o 3 periodos para explicar el momento actual de la teoría cognitivo-conductual. ¿Ya? Entonces, si es que usted todavía tiene esa duda de por qué aprendimos conductismo y por qué ahora aprendimos teoría cognitivo-conductual y dónde conversa, es porque hay una progresión. ¿Ya? Y de hecho está sustentada por varios estudios historiográficos de la historia de la psicología, en donde la perspectiva positivista o cientificista, con respecto a generar evidencia observable y poder dirimir si es que es correcto o no la aplicación y la efectividad de alguna psicoterapia, la teoría cognitivo-conductual lleva bastante delantera. ¿Ya? Entonces se dice que, bueno, fundamentalmente en el enfoque conductual, sin duda, entonces ya hablamos de la perspectiva de Watson, la perspectiva de Skinner. Luego hablamos de los enfoques cognitivos, que es donde vamos a hablar hoy día, ¿ya? Donde quiero comentarles qué entendemos por enfoque cognitivo y vamos a introducir algunos conceptos y obviamente buscando cierta sinergia para finalmente llegar a concluir qué es lo que entendemos por enfoque cognitivo-conductual. Entonces les mencionaba que está la primera ola, la primera ola del conductismo, la segunda ola entonces el enfoque cognitivista y la tercera ola, entre comillas, o el tercer periodo, lo podríamos caracterizar como un enfoque orientado a la función, ya estamos hablando de teoría cognitivo-conductual, y no en la forma. ¿Por qué? Porque los propósitos y las consecuencias del proceso de pensamiento, exclusivamente en una orientación cognitivista, busca reemplazar la modificación del contenido del pensamiento. ¿Sí? Entonces distinguimos entre forma y contenido. La orientación en la teoría cognitivo-conductual muchas veces se le ha acusado de que busca la modificación del contenido del pensamiento. ¿Por qué está pensando eso? Pero realmente, si es que usted pasó por mi curso y obviamente tuvo buenos rangos de esto, sabrá distinguir de que eso no es una acusación correcta, o sea, es una acusación infundada, incorrecta, porque la teoría cognitivo-conductual, si está bien aplicada, buscaría atacar el proceso de pensamiento, no lo que se está pensando en sí. ¿Ya? ¿Se entiende ese matiz? Que es importante. ¿Ya? De hecho, muchas veces se le acusa y se lo homologa. Por ejemplo, más adelante le puede enseñar lo que sería como la psicología del yo, ¿ya? Donde yo le estoy comentando a un terapeuta, a una persona que está pensando de manera incorrecta, pero le estoy atacando al contenido del pensamiento. Yo ahora estoy atacando la función, su orden lógico, para convencerla o convencerlo y hacerle ver de que eventualmente podría pensar de otra manera. ¿Sí? Y además, la teoría cognitivo-conductual, nuevamente, si está bien aplicada y se entiende correctamente, debe incorporar un enfoque de aceptación y de atención plena, a diferencia de otra acusación que viene infundadamente que se le ataca, en que la teoría cognitivo-conductual busca el cambio cognitivo y conductual y la reducción de síntomas, exclusivamente. ¿Ya? Entonces la diferencia que les quiero transmitir ahora es de que la teoría cognitivo-conductual, si bien incorpora por supuesto las perspectivas de aprendizaje, poder modificar conducta y todo aquello, también debiera poder incluir una perspectiva de aceptación. Y aquí, ¿qué es lo que está intentando hacer ver? Está intentando poder transmitir este cuestionamiento
al carácter funcional y disfuncional de las cosas. ¿Ya? Entonces, les quiero mostrar esto para que vean cómo la teoría cognitivo-conductual empieza a acomodarse y a hacerse cargo de los cuestionamientos que abiertamente y que lógicamente a mi juicio también se le inflige. ¿Ya? De hecho, la autora de este handbook dice que habría que entonces entender la teoría cognitivo-conductual orientada hacia el cambio cognitivo, hacia el cambio de comportamiento, pero a través de un contexto o un elemento propio de la aceptación de los pacientes o de los clientes, como ella denomina. ¿Ya? Y de hecho, ella dice que la teoría cognitivo-conductual debería ser llamada teoría cognitivo-conductual basada en la aceptación. ¿Ya? Ahora, esto yo creo que despeja y yo creo que viene a justificar también el por qué debemos aprender teoría cognitivo-conductual y no hacer herederos, ¿verdad?, de diferentes cuestionamientos que a mi juicio muchos de ellos son infundados. ¿Ya? Entonces, quedémonos con esta idea y me interesa que hoy día focalicemos un poco más en lo que es la revolución cognitivista en psicología para que finalmente terminemos en esta simbiosis que sería la teoría cognitivo-conductual. ¿Bien? Entonces los antecedentes, nuevamente esto no es un curso de historiografía, esto es un curso de ideas, de teoría. ¿Ya? Entonces, en la década del 60, la psicología podríamos denominar que estaba orientada por dos grandes vertientes. Una vertiente de teoría psicodinámica y la otra vertiente de las teorías de aprendizaje, que ya hemos trabajado extensamente a mi juicio, revisando el conductismo y Bandura. Entonces hoy día vamos a hablar de psicodinámica, ¿bien? Para comentar un poco la emergencia de esta revolución cognitivista. Entonces hay una primacía en la cognición. En este debate, ¿verdad?, que hablábamos de los conductistas contra los cognitivistas. Entonces, la primacía de la cognición en ese periodo fue, de hecho se hizo así un acolorado debate entre Robert Sandhoff y Richard Lazarus. ¿Ya? Después hay otro Lazarus de la historia de la psicología que habla mucho de estrés, ¿ya? Pero este no es el mismo. Entonces, Sandhoff, en esta discusión con respecto a la cognición, argumenta que las preferencias, es decir, cuando yo escojo algo, dice que no necesitan inferencias. Y por consecuencia, que nuestras decisiones y emociones no se basan en la cognición, sino que eran automáticas. Es el debate que había. Entonces, como ya me he mencionado que los elementos de la cognición tienen que ver con el procesamiento de información, la resolución de problemas, por lo tanto, los elementos propios de la cognición tenían que ver con la atención, el procesamiento, ¿verdad?, la resolución, la atención, ¿verdad? El lenguaje es un elemento propiamente de la cognición. Entonces, lo que decía en este caso Robert era de que estaba en desacuerdo con que las decisiones estaban sustentadas en la cognición, porque decía que hay muchas cosas que eran automáticas en el procesamiento de la cognición. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo con él? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Qué dijo que okay. Vamos, ¿y por qué? porque por ejemplo cuando tengo rabia o ira, qué sé yo, no estáis pensando como por qué tengo rabia, algo así, como muy... Sería como raro decir, oh, tengo rabia, y como empezar a procesar así como un computador, como por qué tengo rabia, algo así. Ya, entonces usted dice que hay como, me imagino yo, como cierta emocionalidad que sería como más impulsiva, ¿o no? Que no habría como un procesamiento cognitivo. Pero sí, no sé, cuando me gusta una canción, cuando le lavo la ira o la rabia. ¿Ya? Me gusta una canción, me pongo a pensar como por qué me gusta la canción o qué estímulo de la canción me gusta, sino que me gusta nomás. Ya. Y no tiene como un trasfondo como conductual o que cuando chico, no sé, no, simplemente me gusta. Ya, hay algo como innato, en cierta comillas, entre comillas, ¿no? ¿Ya? ¿Tú puedes? Yo creo que sí, no. Creo que hay una instancia en la que es muy pequeña en la que se da la respuesta automática, natural, tipo una cosa corta, 10 segundos. Y
después uno ya se vuelve consciente de esas conductas y ya tiene como la capacidad de razonar si es que yo voy a preferir esto porque naturalmente me atrajo más o porque veo que tiene otras opciones más factibles de otra opción, independiente de que me guste o no. Ya. O sea, hace una distinción ahí, ¿sí? ¿Más ideas? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es automático. ¿Y qué pasa si yo les digo que eso que se llaman automático, que ustedes dicen que es automático, remite más bien a un procesamiento acelerado de la cognición? Y eso usted no se da cuenta, pero sí está procesando, pero aceleradamente. O si sería innato, si sería como muy acelerado, como comentaba el compañero, y quizás no es necesario ese procesamiento, ¿sí? ¿Se refiere como la reacción emocional es rápida o lenta? No pensemos como lo propio como lo nos pasa en nuestra mente, ¿verdad? Como ciertas sensaciones, ciertos pensamientos que nos emergen. Tendría que estar como con este trabajo también de la inteligencia emocional, reconocer las emociones, todo eso. Cuando uno reconoce las emociones o lo que siente, hay un proceso mucho más complejo de absorber esto y poder trabajarla, por ejemplo, con lo que pasa con la ira irracional, o cuando uno tiene como sentimiento exacerbado de ira y tiene que descontrolarlo, que pasa con gente. Cuando uno tiene esta como habilidad de poder reconocer las emociones, puede pararse y reconocer, mira, ¿sabes qué? Estoy enojado, y tomarla como una decisión consciente hacia la emoción. Entonces, se diría que hay una cognición de por medio, no algo que es automático, sino que hay una cognición, hay un pensamiento, hay un raciocinio, hay una conciencia de la emoción. Ya. Super. Sí, interesante igual lo que plantea ahí. Lo que yo sí como que intentaría como despejar es que claro, quizás como que el esfuerzo que usted comenta es como luego de, ¿verdad? Luego de algo. Entonces, claro, uno trabaja como identificando quizás ciertas emociones, ¿verdad? Pero luego de que ya ocurrió, ¿sí? Pero sí podríamos ceder el punto, a mi juicio, si es que están de acuerdo, ¿verdad? En que sí hay momentos preferenciales que no remiten a un proceso cognitivo, previamente tal, ¿ya? Entonces eso es lo que está contando, o sea, lo que está intentando justificar en esta posición, ¿sí? ¿Separamos cognitivo de instintivo? En cierta manera sí, porque de hecho como que lo propio de los seres humanos es que nosotros teníamos una cognición superior, a diferencia de los animales, ¿sí? De hecho justamente en este debate con los cognitivistas y la gente que estaba en la línea más conductual, era de que no estaban de acuerdo entre sí si separarse o no del reino animal, ¿cierto? De hecho, lo cognitivo superior de nosotros precisamente sería esta capacidad de lenguajear, ¿verdad? El lenguaje, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema, hay que pensar este debate, ¿ya? Esto es lo que estaba ocurriendo para entender el proceso de cognición, ¿ya? Entonces se discute, de cierta manera, la naturaleza consciente de las decisiones, ¿ya? Porque, bajo el supuesto de que como nosotros tomamos decisiones, bajo el supuesto de que nuestras creencias van a orientar nuestro comportamiento. Eso es lo que está vinculado, ¿verdad? Entonces, si yo cuestiono la naturaleza consciente de mis decisiones, estoy cuestionando en cierta manera también la cognición. Entonces, en esa discusión, para poder subvertir lo que comentaba en este caso Rob, ¿verdad?, es que los principales desarrollos de la investigación cognitiva estaban orientados en los estudios de la memoria episódica y la memoria semántica por los estudios de Tugby, ¿ya? De hecho menciona, por ejemplo, que la memoria autobiográfica reveló la memoria selectiva en lugar de asociaciones simples, ¿ya? Entonces está cuestionando de que no hay una asociación, nuevamente, como yo hago consciente cosas, ¿verdad? Lo que está intentando cuestionar acá estos autores es de que habría una necesidad como consciente de seleccionar ciertos episodios de mi vida o no. Por eso habla de memoria autobiográfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si cuando ustedes estén en investigación 2, que yo hago clase de metodologías cualitativas, y estén pensando si es que quizás hacer un método biográfico o de relato de vida, lo que se van a dar cuenta es que las personas
seleccionan sus episodios. ¿Sí? Y lo actual es que seleccionen sus episodios por aquellos que son más trascendentales para ellos, son más relevantes. Y obviamente van a desechar algunos otros episodios porque para ellos quizás no lo son. ¿Sí? De hecho, desde el punto de vista psicoanalítico, uno busca también pensar en ese método biográfico. ¿Sí? ¿Qué no me está diciendo? ¿Qué sí me está diciendo de algo, de alguna figura relevante? Porque desconfía de ese elemento de selección de la conciencia. ¿Por qué? Porque opera en función de la represión. Entonces, lo que decía Robert en este caso era que, pero quizás hay muchas cosas que eran asociaciones, ¿no? Que se daba así naturalmente. Pero acá hay un elemento de conciencia de selección. ¿Bien? Además también está el tema del surgimiento de la inteligencia artificial, que lo vamos a ver mucho más fuerte en la teoría del sistema, ¿verdad? Entonces mencionan que nosotros los computadores pueden simular y ocupar un mecanismo semejante a los procedimientos de los seres humanos. ¿Ya? Por ejemplo, cómo las máquinas pueden aprender a jugar ajedrez, cómo pueden aprender a jugar Go. ¿Ya? Entonces yo le puedo enseñar a la máquina cosas sencillas como de retención de memoria y ellos se van a dedicar a estudiar, por ejemplo, a través de principios de ensayo y error, cómo mejorar en el juego. ¿Ya? Entonces las computadoras podrían ser equivalentes al pensamiento humano. Y eso lo vamos a ver mucho más en la teoría del sistema cuando hablemos de perspectiva cibernética. ¿Ya? Entonces estamos intentando justificar la primacía de la cognición por sobre ese elemento autoconsciente y cómo poder entender estos como principios, cómo van a transitar esta ambigüedad. También hay elementos de conceptos que son heurísticos, ¿ya? Que constituyen la guía automática y atajos que usa la gente. ¿Ya? Entonces hay muchos estudios con respecto a cómo la gente toma decisiones. Esto se ocupa un montón para el tema del marketing. ¿Ya? De cómo yo puedo generar ciertos vínculos que las personas vean mi imagen y quizás puedan escoger mi producto por sobre otros. Entonces hay reglas, guías automáticas y atajos que la gente usa. ¿Sí? Y que obviamente están muy vinculados a los aspectos emocionales. ¿Sí? A los aspectos emocionales que van a guiar mis decisiones. Entonces, cognición versus conductismo. ¿Ya? Y hay un gran debate con respecto a los dispositivos de adquisición del lenguaje. ¿Ya? Y en defensa de la cognición, y ahora incorporando elementos conscientes e inconscientes, podríamos nombrar a Noam Chomsky. ¿Ya? Noam Chomsky ahora está muy como conocido por su orientación más política. De hecho, siempre he entrevistado como por temas de contingencia como un intelectual de alto prestigio, pero Noam Chomsky lo podríamos definir sustantivamente como un investigador desde el punto de vista del lenguaje, ya como un lingüista. ¿Sí? Sus estudios ahí fueron alcanzados y ahí publicó sus mayores como libros en el MIT. ¿Ya? ¿Alguien conocía a Noam Chomsky, cierto? ¿O no? ¿No? Tenéis que leerlo. ¿Ya? Se lo recomiendo un montón. Noam Chomsky. De hecho, Chomsky es muy conocido porque tuvo un debate cuando era súper joven con Michel Foucault, que está en YouTube. ¿Ya? Tuvo un debate muy interesante con Michel Foucault. Como que estaba así como en TVN, invitaron a Michel Foucault y a Noam Chomsky. Pesos pesados como de la intelectualidad en ese minuto. ¿Ya? Se lo recomiendo si alguien quiere como ver ese debate súper interesante. Habla sobre, por ejemplo, temas de la violencia, temas de política, cómo Noam Chomsky discutía con Foucault. ¿Ya? Bueno, pero ahora volviendo como a esta discusión de la psicología, Noam Chomsky rechazó el modelo de refuerzo del lenguaje de Skinner. ¿Ya? Miren, Skinner, un conductista, dado que él rechazaba como la importancia del proceso como cognitivo, de todas maneras él igual decía que yo puedo ocupar mis elementos mecanicistas para explicar, por ejemplo, el lenguaje.
¿sí? Y lo puedo explicar con respecto a la adquisición del lenguaje. ¿Sí? Entendiendo el lenguaje, por supuesto, como un comportamiento. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿cómo los conductistas sortean estos debates? Intentando decir que, por ejemplo, el lenguaje puede ser un equivalente a entenderlo como un comportamiento, como una conducta. Entonces, el modelo de Skinner era, por supuesto, la asociación y el refuerzo. Y decía que podría haber sido un modelo adecuado para aprender palabras de una lista de vocabularios. ¿Sí? Entonces pensemos como cuando ustedes eran niños, ¿verdad? Estaban ahí en sus primeros años de la educación formal, y le estaban enseñando a las palabras, ¿cierto? Entonces yo voy a reforzar constantemente que aprendan una palabra a través de diferentes mecanismos. Y esa era la manera, a mi juicio simplista, por supuesto, de cómo Skinner explicaba esto. Sin embargo, obviamente Chomsky dice que eso era completamente inadecuado para entender el lenguaje en sus propias fórmulas. ¿Ya? Entonces, Chomsky presenta varias líneas de discusión y obviamente sustentada en la evidencia. Entonces dice la primera es que las reglas de la sintaxis son tan complicadas que incluso los lingüistas no pueden definirlas claramente. Imagínense como tu objeto de la ciencia, tu objeto como de científico, como de siendo lingüística, tú ya estás diciendo que es demasiado complejo y no puedes definirlo así de sencillo. ¿Ya? Y a la vez, y una cosa como muy importante del lenguaje que dice Chomsky, es que el lenguaje tiene un elemento creativo. Hay una función generadora del lenguaje. ¿Sí? Lo cual es que ustedes van a tener ramos de pensamiento, no sé si tienen pensamiento, inteligencia, lenguaje, ramos así. ¿Tienen algún ramo así en la malla? ¿No han visto la malla? Sí, pero no. Pero van a tener así ramos concretos de esto, ¿ya? Para estudiar sobre elementos de cognición superior. ¿Ya? Entonces lo que nos dice Chomsky es que los hablantes pueden generar oraciones que nunca antes habían escuchado. ¿Sí? Así de complejos somos, y así como de superiores somos, por ejemplo. ¿Ya? Podemos crear lenguaje. Y además dice, el lenguaje implica un sistema de transformación guiados por reglas. ¿Ya? Y de hecho mencionará que los lenguajes en todo el mundo tienen reglas de sintaxis similares. ¿Ya? Y acá hay como las discusiones y ahí está como la atención más amplia con este caso con Skinner, ¿verdad? Y dice que cuando los niños pequeños imitan el lenguaje de sus padres, no se trata de una imitación directa, sino de una reducción de complejidad a una forma más simple. Entonces, refutan en cierta manera como elementos de imitación que eran como muy ampliamente, me imagino yo, como transmitidos desde lo que mencionaba Bandura. ¿Ya? Entonces, ¿qué concluimos con respecto a la cognición? Es de que la cognición, por supuesto, hay mecanismos que son complejos, hay mecanismos que podríamos considerar que son automáticos, pero además también hay mecanismos que su propio nivel de conciencia, de procesamiento de información, lo hacen interesante de investigar para poder explicar la conducta. En este caso, la conducta entendida como lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero transmitir? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Ya, ¿no? Entonces, la síntesis de la teoría cognitivo-conductual. Entonces, a pesar de la diversidad, porque hay diversidad en la teoría cognitivo-conductual, dentro de lo que podríamos denominar teoría cognitivo-conductual tradicional y la contemporánea, todas sostienen de que hay una convergencia de tres principales elementos: la cognición, las emociones y los comportamientos. ¿Ya? Entonces, por eso yo les mostraba esta imagen la vez anterior, ¿ya? La clase anterior, de que
Así nosotros podemos entender la teoría cognitivo-conductual. Entendemos lo que pensamos, o pues afecta los sentimientos y lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, es muy importante ver este triángulo y obviamente ir focalizando en cómo yo puedo ir trabajando problemas o fenómenos que llegan a la clínica. ¿Ya? Entonces, los tres principios fundamentales de los modelos tradicionales de la teoría cognitivo-conductual era que las cogniciones afectan el comportamiento, que la cognición puede ser monitoreada y alterada. Eso es un principio muy relevante. Yo puedo entender cómo funciona el procesamiento de información de las personas, cuál es su funcionalidad, pero a la vez lo puedo alterar. ¿Ya? Hay perspectivas sistémicas que no están de acuerdo con esa capacidad de alteración de la cognición. ¿Ya? Pero esto sí es un principio de la teoría cognitivo-conductual. Y por supuesto es que el cambio del comportamiento puede haberse afectado por el cambio de la cognición o el elemento cognitivo. O sea, yo puedo, si es que tengo un problema comportamental, yo puedo trabajar con el elemento cognitivo porque eso me va a garantizar el cambio de la conducta o la mantención de otra. Entonces, las teorías cognitivas anteriores tradicionales tienden a enfatizar en las estrategias centradas en antecedentes para modificar un contenido cognitivo inútil, ¿sí? Disfuncional. Ahí está el lenguaje de la algo que no está siendo adaptativo, ¿sí? Ese lenguaje es de la perspectiva de la teoría cognitivo-conductual tradicional o anterior, ¿ya? Mientras que las contemporáneas implementan intervenciones centrales en la respuesta para disminuir la evitación y la supresión experiencial, ¿ya? Es decir, hay un tema de aceptación, hay un tema de asunción del principio o el axioma del placer o hedonista, ¿ya? Porque eso se piensa, al menos desde el punto de vista de esta vertiente, que es lo relevante de esta perspectiva, y esos son los elementos sustantivos, ¿ya? Entonces ahí estriba todas las técnicas clínicas que yo les comentaba también en la clase anterior. Y este cuestionamiento, por ejemplo, a los pensamientos automáticos, ¿sí? ¿Qué es lo que entendíamos por ese pensamiento automático? ¿Cómo poder detectarlos y cómo poder trabajarlos? Entonces había una serie de preguntas que yo le puedo hacer a la persona para intentar desactivar esos pensamientos o al menos ponerlos en tensión, ¿sí? Lo mismo hablaba de esto como continuo cognitivo, como técnica clínica en la práctica, ¿ya? Entonces yo le puedo mostrar a la persona visualmente cómo ella quizás se puede identificar en un momento con respecto quizás a sensaciones de rabia y cómo en un futuro, luego del trabajo, eso se puede transformar y disminuir y cómo puede clasificarlo distinto. ¿Bien? También puedo ocupar técnicas de sensibilización sistemática, de cómo yo voy intentando disminuir estas sensaciones lamentables o agresivas o aversivas que va sintiendo la persona a través de una gradiente, desde lo menor a lo mayor, desde lo más básico, lo más quizá insensible, hacia un nivel de sensibilización más fuerte cada vez que voy avanzando, ¿ya? Entonces les mostraba como esta idea que está basada, por ejemplo, en el condicionamiento clásico, ¿ya? Hay un video ahí que muestra como el tema de que cómo lo pueden trabajar. Yo sí, no me gusta mucho porque es como bien como de televisión, pero es una idea, ¿ya? Y ahora para cerrar, ¿se acuerdan de este caso clínico que trabajamos? La primera clase de Roberto. Entonces decíamos que Roberto es un hombre de 32 años, era un soltero sin hijos, ¿cierto? Trabaja en el rubro de las telecomunicaciones, capacitando empresas con respecto al uso de nuevas tecnologías. Lleva 5 años trabajando en la misma empresa, siendo un empleado destacado. Sin embargo, durante los últimos meses, y considerando los 2 años de la pandemia, Roberto ha presentado dificultades laboralmente.
El trabajo online lo ha desmotivado y en varias ocasiones ha presentado licencias médicas por estrés. Dado esto, es que consulta con un psicólogo. En la primera entrevista señala lo complejo de trabajar desde su domicilio, conciliar horarios laborales con los personales. Ha sido un gran trabajo, dice, referencia como a poder acomodarse entre esas dos jornadas, ya que en muchas ocasiones se haya dormido y no ha cumplido con los tiempos de entrega solicitados por su jefe. Esto le ha ocasionado este nivel de estrés, donde se ha de mantener insomnio, ansiedad y desmotivación en su relación profesional, sintiéndose culpable por no aprovechar el buen trabajo que tiene. Y además había incorporado en las lecciones siguientes, menciona dificultades con su familia, principalmente con su padre y sus hermanos. Es considerado la oveja negra, ya que sus hermanos mayores, ¿verdad? Creo que son mayores. Han formado familia, han salido del hogar de sus padres, mientras que él sigue manteniendo relación con sus padres y está sin pareja, ¿verdad? Indica que su trabajo le ha quitado su vida, que no es lo que ha querido, estudiar arquitectura, pero no ha podido ejercer dadas las dificultades para conseguir un trabajo y en medio de renunciar en un periodo de pandemia por una posible inestabilidad económica. Se siente cuestionado como hombre, no estando a la altura de sus hermanos y haber defraudado a su familia, principalmente a sus padres. Con todo lo que hemos conversado en esta clase, con todos los elementos de este sistema, ¿cómo abordamos este caso? Acuérdense que hay 0,2 décimas. No es 0,5. 0,5, ¿verdad? No, pero son 5 décimas, porque 0,5 es como la mitad de... 5 décimas. Después me quedo con eso. ¿Cómo abordamos este caso siguiendo el sistema? Identificando el problema principal. ¿Ya? ¿Y cuál sería el problema principal? O sea, como descontento con su vida, que no está conforme con su vida. Que todo ¿Ya? está mal. Estamos de acuerdo en primero identifiquemos el motivo principal, como inicia la compañera. ¿Cuál es el motivo principal de consulta? La motivación. ¿La motivación? La autoeficacia, ¿La autoeficacia en qué sentido? que no se siente como suficiente. ¿Ya? ¿Súper bien? Lo del trabajo. ¿Lo del trabajo? ¿Qué es lo Sí, del trabajo? El problema del trabajo que le daba con lo de la pandemia, ¿Ya? que le generaba mucho estrés, el tema de cómo identificar el uso bien de las jornadas con lo personal y lo laboral, y eso, aparte como no puede hacer bien los trabajos, el jefe lo más probable es que le reproche eso y él genere mucho más estrés. Entonces como una bola sin fin hacia, como está tan estresado tampoco puede buscar una solución hacia ese problema. Ya. Entonces es algo que no tiene solución, no lo ve como solución. ¿Ya? Entonces usted se centralizaría en el trabajo, como Claro. en su condición de trabajo, usted Es se como- centralizaría en el tema de la autoeficacia, usted había dicho, el tema de la motivación, ¿no? ¿Sí? Que no se sienta autorrealizado. Autorrealizado, entonces trabajaría la autorrealización, ¿sí? El compararse con los hermanos. El compararse con los hermanos, ¿ya? Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es, obviamente como bien hacen, identificar el problema. ¿Y cuál es el problema que van a atacar? ¿Ya? Pregunta, de todos los problemas que han mencionado, ¿cuáles pueden ser abordados en este sistema? La motivación. ¿La motivación puede ser trabajada con el sistema? ¿De qué manera? Vamos. Es que en general todos los problemas se generan por el ambiente. ¿Ya? ¿Y de qué manera se generan con el ambiente? Todos los problemas que han enunciado, ¿sí? Entonces, todos los problemas es de ambiente, ¿no? Es como... ¿Ya? ¿Y cómo es eso del ambiente? Ya, pero lo dije formularlo. ¿A usted levanta la mano? Sí, que onda, yo opino de que se puede empezar también por el trabajo, de que cambiando esa como, no actitud, pero como de que renuncie a su trabajo porque eso le hace ser infeliz. Porque no, A usted le sugeriría que se saca del trabajo. que se arriesgue, que tome la decisión. ¿Ya? ¿Usted estaría segura que es una buena práctica sugerirle a su paciente que salga del trabajo? O sea, pero de que inicie con un cambio en eso, porque ¿Ya? eso es como su mayor como descontento. Entonces, según usted, si que entiendo bien, desde el punto de vista del sistema de la teoría cognitivo-conductual, sería una buena idea sugerirle que cambie de ambiente. En este caso, el ambiente del trabajo. ¿Ya? Entonces, tenemos una línea de trabajo, como cambiar de ambiente, ¿sí? Como que al final Silencio. debería como cambiar como usted decía, no cambiar el contenido, sino que cambiar como la funcionalidad. ¿Ya? En las dos cosas, o sea, al final no se siente suficiente en su familia, en su trabajo, y como que las dos cosas parten desde que no se siente suficiente. O sea, no se siente suficiente en el trabajo y no se siente suficiente en su familia,
debería como cambiar la forma de pensar sobre sí mismo, qué es suficiente y qué no es suficiente. O sea, Ya, interesante. ¿Y cómo lo haría? ¿Tiene alguna idea? Pues eso, lo vamos. no sé, como ejemplo, no compararse con su hermano, entender que todos son distintos, o en el trabajo, entender que no es como, de que ahí no está como el valor de sí mismo, no está como en su pega, no determina qué valor tiene él, o si tiene una familia o no, tampoco determina si es más hombre o menos hombre. Ya, interesante. Alguien no habla, usted parece que tiene. Ay, no, que, o sea, tengo la misma idea que mi compañero. Vamos a ver. Pero sería como, sigue como esta rama que se llama el estoicismo, como que se empezara, haría como lo parecido a él, pero que se empezara a enfocarlo como en lo que puede controlar primero, y que después se... ¿Qué cosas puede controlar? Sí, como, ¿Qué cosas? Intentar como controlar los horarios de sueño. ¿Ya? Siento que sería como lo primero. Y de ahí en adelante ir como subiendo un escalón a la vez. Ya. Intentemos ocupar el lenguaje del sistema. ¿Y cuál sería, cómo ocuparíamos ese lenguaje según su ejemplo? Ya hablamos del ambiente, como ustedes bien decían. Que está cambiar el ambiente, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Ay, es que no encuentro las palabras. ¿Ya? Podemos volver, vamos. Que yo como lo diría como terapeuta, este caso sería enfocar lo mismo del trabajo, haciéndole como un sentimiento de productividad hacia el paciente. Por ¿Cómo es ejemplo, su sentimiento de productividad? Sería como en base a crearle y generarle un horario, que esto le haría como claro, una conducta hacia, no sé, pues, tiene el horario de trabajo de tal hora a tal hora, y así poder organizar su vida para que él no genere este estrés masivo por la productividad, y eso aparte, al generarle que se sienta productivo y ser autoeficiente consigo mismo, va a generarle menos problemas con el sentimiento de sentirse inferior hacia sus hermanos porque está siendo productivo, se está poniendo encima, se está diciendo soy productivo a mí mismo, y así generarle como este sentimiento de productividad. Ya, No sé si me interesante, súper bien, sí. Entonces, tiene una línea de trabajo. Entonces, hablábamos, como comentaban los compañeros, para que distingamos, ustedes comentaban la posibilidad de cuestionar la funcionalidad de cómo está pensando, ¿verdad? Y usted incluye como la variante del trabajo desde el punto de vista de la productividad, ¿cierto? Claro. Yo diría que nos tendremos que centrar un poco más en la familia. ¿Ya? Porque la familia es como un foco de que él se sienta desmotivado y menos que los demás. Entonces yo partiría haciendo como una valoración de sus propios valores. O sea, como una separación de lo que dicen de él o creen de él a de lo que es realmente él. ¿Y por qué él llega acá, la primera sesión, qué es lo que dice? Por su trabajo. Por su trabajo, ¿no? Eso es lo que podríamos atacar. Yo creo que es interesante lo que usted comenta con respecto a la familia, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la naturaleza, de la teoría cognitivo-conductual, yo no sé si podría trabajar con ello en un periodo, en un corto plazo, cosa de poder generar cambios tan sustantivos ahora. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo conmigo o no? Ya. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Yo tengo una pregunta, ¿por qué no se podría? Pero guardemos, espera. ¿Alguien tiene alguna otra idea? La autoeficacia. ¿Ya? ¿En qué sentido? Digo. Déjame ver. Vale. ¿Alguien levantó la mano por ahí, no? ¿Usted? ¿No? Ya, entonces, ¿por qué no se podría? Yo no creo que no se, yo no sé si no que no se pueda, pero sí lo veo difícil. Porque acuérdense que un principio debe ser económico en el tiempo. ¿Ya? E intentar generar cambios sustantivos inmediatamente. Y el trabajo con el tema de la familia, con respecto a los valores, la integridad del proceso, pienso yo que va a costar un montón, y de hecho yo creo que quizás sería incluso más interesante trabajar con otro sistema, esa línea. ¿Sí? ¿Más ideas? ¿Sí o no? ¿Creen que podríamos trabajar este caso bajo este sistema? ¿O alguien cree que no? Yo creo que no. ¿Por qué no? Si no, es que depende de qué tipo de solución quiere. Si él quiere como algo automatizado más simple, que sus problemas sigan y que solamente se ponga en el trabajo, yo creo que ahí le serviría. Pero si nos ponemos a pensar, él va a seguir con todas las trancas que tiene, del hermano, de la familia, el autoconsenso que tiene. Respecto a lo que los compañeros mencionaban, a él lo que le hace falta es autoeficacia también.
Y eso ya creo que sería un trabajo bien largo, porque tiene que desglosar su autoimagen, tiene que ver las opiniones de su familia, entonces son como altos factores de trabajo, personal, demás. Ya, entonces usted cuestiona la simplicidad de la técnica, ¿no? Sí, creo que funcionaría como para algo del momento, algo que de verdad me urge así y necesito por un tiempo mantenerme estable, y ahí me serviría. Vale. ¿Usted lo pensó el tema de la autoeficacia? Es que, por lo que interpreto yo por lo menos ahí, es que igual tú tienes una falta de confianza y además se ve reflejado como una oveja negra cuando en el fondo igual en el texto no se dice si es así o no. Y a lo mejor él se ve reflejado en algo que no es, que él piensa que lo ven así. Y yo creo que si dan una motivación y confianza, va a ir mejorando la persona esa actitud, y cuando se cambia la actitud, se logra resultados positivos. Ya, súper bien. ¿Sí? Yo estaría de acuerdo también. Última idea, vamos. Por lo que vi, Roberto tiene un complejo de inferioridad, ¿Ya? más que de eficacia, ¿sí? Porque se compara a los hermanos debido a los valores que inculcó su padre, de lo que debería alcanzar un hombre en la vida. Y ahí mismo nos dice que lleva 5 años como empleado destacado. Entonces sus prioridades en la vida son las de sus hermanos. No ve sus propios logros. ¿Ya? Entonces trabajaría eso usted. Sí, trabajaría su complejo de inferioridad, y dice que el trabajo online lo ha desmotivado. Lo que significa que antes del trabajo online había algo que lo motivaba en su trabajo. No, dice que generalmente lo odiaba, pero que ahora mismo ha empezado a desmotivarlo. Súper bien, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que usted siempre se tiene que hacer, ¿ya? Cuando se enfrente con un caso de estas características, ¿ya? Ya vimos nuevamente de que dentro del sistema, ¿se acuerdan que la primera vez vimos que podíamos abordar de diferentes sistemas esto? De diferentes corrientes. Ahora dentro de la misma corriente también podemos abordarlo de manera distinta, ¿ya? Y eso está en amplia discusión, ¿sí? Entonces, lo interesante, y este caso, después les voy a incluir más casos, es que veamos la aplicación efectiva de la técnica, ¿ya? Maneras como de poder trabajarlo, evidentemente lo primero es ponerse de acuerdo cuál va a ser la problemática a atacar, ¿sí? Y cómo yo voy a ser consistente o coherente con mi sistema, y qué es lo que yo puedo hacer y qué no puedo hacer, y obviamente qué técnica puedo aplicar, ¿ya? No es que haya respuestas malas y respuestas buenas, ¿ya? Sino que sencillamente hay momentos en donde las perspectivas que pueden ir abordando van a ser más efectivas que otras, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero inculcar, ¿ya? Como que pensemos, que podamos reflexionar, ¿ya? Entonces, ¿quién se ganó la 0,5, o sea, las 5 décimas? ¿Usted? No habló nada. Yo sí. Yo lo calé. Pero ¿cómo cambiar? ¿Cómo lo resolvemos? Yo sí no lo digo, ¿no? Sí, si lo hacemos por democracia nunca vamos a llegar a algo. Yo pensé que lo fui yo. Yo creo que usted ha dado muy buenos comentarios, pero en este minuto creo que hay gente que igual comentó un poco más con respecto al Profe, que sistema, he ¿ya? participado en todas las clases. Pero estamos hablando ahora. No me importa. ¿Ya? No se enoje conmigo. Ya. Entonces, yo creo que usted gana 0,5 décimas, 5 décimas, ¿ya? Y usted igual, ¿ya? ¿Quiénes más ganan? ¿Ya? 2,5 décimas. Usted igual tiene 2,5 décimas. Y usted igual, ¿ya? Pasan ahora a inscribirse conmigo para tomar eso como nota. Acuérdense entonces que yo voy concursando, voy bonificando. Y acuérdense que también hay nota por participación, no lo olviden, ¿ya? Así que después cuando llegue el final de semestre es que el profe me puso una mala nota, no la nota. Yo doy oportunidades, ¿ya? Y hay que tomarlas. Entonces, la próxima semana, a las 8:30, vamos a comenzar con la actividad del debate, ¿sí? Vamos a destinar aproximadamente 1 hora en eso. Acuérdense que hay tiempo destinado, yo ya los di en las láminas, están las clases subidas, ¿ya? Y luego vamos a hacer el break y vamos a comenzar con psicoanálisis, ¿ya? ¿Alguna duda?
Les voy a avisar también con respecto a los ayudantías cuáles que partan la próxima semana, ¿ya? Se los voy a avisar. Una consulta a la ayudantía.